No, es importante lo que decís con respecto. Lo que pasa que, digamos, lo que tiene el arte contemporáneo en todo su aspecto más procesual es que ya mm, prácticamente después, con el tiempo, no queda obra. Entonces, gran parte de esos, digamos, productos solo sobreviven, digamos, a través de la escritura. Entonces, ¿cómo romper de alguna manera con esa escritura que vos planteás tan logocéntrica para que, digamos, esos trabajos puedan ser abordados? Porque al no existir ya más que la obra como proceso y no existe el objeto para la posteridad, no queda en el acervo de una institución o de un museo, digamos, cómo eso sobrevive. Todo lo que es el tema de la performance o digamos que y con que las obras no se desmaterialicen y terminan siendo absorbidos por las instituciones y ya, digo, los grandes museos conservan obras efímeras, digamos, y lo que conservan es el proceso de volver a producirlas y compran, digamos, ese proceso que es literario, o sea, cada obra se transforma en un guión de cómo volver a hacerlo. Este, entonces, bueno, volvemos, digamos, no podemos divorciarnos totalmente de la escritura, ¿no? Yo no digo divorciarnos, pero sí pensar otro tipo de escritura. Y hay un problema que no solo afecta al arte, sino a la cultura en general, que son los procesos de desmaterialización que se están viviendo en toda la sociedad, que inclusive en algunos aspectos están siendo frenados por los diferentes productores de la sociedad, materiales, por así decirlo, porque todavía cognitivamente, ni afectivamente, ni simbólicamente estamos en condiciones de vivir en un mundo tan desmaterializado como en el que técnicamente podríamos estar viviendo ya. O sea, todavía necesitamos paredes que por lo menos duren un poco, casas que duren un poco, ciudades que duren un poco, pero de hecho el proceso de desmaterialización acelerado, esto en arquitectura se está estudiando bastante, y urbanismo se está frenando justamente por ahora, o se va generando gradualmente, porque todavía no estamos en condiciones nosotros de adaptarnos a él, o nos estamos adaptando de manera muy lenta. Y el arte también vive ese proceso de desmaterialización, pero ya no como hipótesis de trabajo como hacía los años 60, sino como situación vívida, ¿no? Situación concreta. Entonces ahí vos tenés el tema de todos los guiones de cómo se hace esta obra, como si fuera una receta de cocina, que eso es lo que queda, y también una cantidad de registros audiovisuales y diferente orden para tratar de guardar una huella, que esto es muy gracioso, la preocupación de nosotros los humanos por perdurar, ¿no? Yo siempre le recuerdo a la gente que un día el sol va a explotar. Cuando explote el sol, no va a quedar absolutamente nada de lo que, o sea, no va a quedar tierra, obviamente, y no va a quedar absolutamente nada de lo que hicimos los seres humanos en toda nuestra existencia como especie. Yo creo que ese es el gran golpe al narcisismo humano, justamente que esa fuente de energía en algún momento se transforme en fuente de muerte y destrucción y de desaparición absoluta de la huella humana de la Tierra, porque también es la desaparición de la Tierra. Sé que, bueno, se envía información al espacio exterior desde los 70, por lo menos guardando algunos elementos para ver si alguna cultura extraterrestre nos detecta. Tal vez alguna vez salgamos del sistema solar y entonces sigamos viviendo por ahí, eso no lo sé. Pero es muy graciosa esa idea de la tentativa de la eternidad, ¿no? Y cómo el arte, en vez de desarticular esa idea, muchas veces la alimenta. Esa idea de querer perdurar, de querer permanecer, de querer dejar una huella. Los artistas somos especialistas en eso, en querer dejar una marca en un mundo que siempre hay que acordarse que es un mundo que va a quedar sin ninguna marca. Eso es un lindo tema para pensarlo artísticamente también, ¿no? Con esto no quiere decir que sea inútil lo que hagamos, quiere decir que hay que pensar en términos de contingencia de lo que hacemos y
y de esa ética de lo contingente, ¿no? Que eso es muy importante, y el goce de lo contingente, no esperando decir, para mi obra cuando la descubra, no sé qué, porque tal vez eso, no solo, o sea, por más que suceda, eso también tiene una fecha límite, ¿no? Las ideas de eternidad de nosotros como especie nos han llevado a hacer una cantidad de cosas de que somos especie, ¿no? De justamente tratar de humanizar ese tiempo que se nos escapa de la mano, y creo que el arte ha sido de las expresiones del ser humano la más rica en ese sentido, ¿no? En el sentido de al mismo tiempo que deja una huella, problematiza esa huella o desconfía de esa huella o desconstruye esa huella o trata de llevarla a otros códigos, o ya está pensando, como ya pasó en algunos satélites que se enviaron al exterior, que ya tienen digamos, reproducciones de trabajos artísticos previendo esto que estoy diciendo del inevitable futuro del Sol y de la Tierra. El hombre de Vitruvio va a quedar en las galaxias, porque ese era uno de los elementos que se contenían, sí, sí, sí. De renacimiento, exacto. Por lo menos el renacimiento. Va a quedar. Bueno, fue una época importante, ¿no? Sí. No, otro de los temas también que me interesaba, ¿no? en este proceso de conversarlo contigo. Por un lado, digamos, está en la contemporaneidad, digamos, ese enfrentamiento entre el pensamiento más utópico de los 60, del arte, digamos, como medio político para la liberación, y todo lo que se vivió y lo que vivimos nosotros después con el tema político de las dictaduras y de esos enfrentamientos y toda la construcción de ese discurso heroico, que también puede ser puesto en tela, debe ser puesto en tela de juicio, ¿no? Y también, por otro lado, está ese arte contemporáneo que se le acusa, digamos, de casarse con el gran capital y transformarse en, digamos, la expresión, digamos, máxima, digamos, de lo que es esa política de la industria del espectáculo, ¿no? Es el gran espectáculo que convoca los grandes públicos y la gran obra, que generalmente son, contados con los dedos de la mano, algunos artistas del primer mundo que realizan proyectos millonarios. Yo qué sé, Anish Kapoor, 40 millones de dólares para una gran escultura en Chicago, etcétera, 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 ¿no? Y cómo se, por otro lado, digamos, llevado a tierra acá a nuestro país, como hemos vivido en estos años también una institucionalización de todo el tema cultural, donde, digamos, esa libertad y esa, digamos, independencia de los grupos artísticos que tenían sus propios espacios y generaban sus propios productos, se ha ido perdiendo en pos, digamos, de un arte más institucionalizado, y una agenda, digamos, artística marcada solo por la institución. Sí, es un tema, porque en el pensamiento no artístico y en la academia está pasando exactamente lo mismo. Bueno, hay que acordarse que como existió el realismo socialista, esa aberración justamente como doctrina del socialismo real, ¿sí? Como doctrina oficial, el realismo capitalista también existe. Yo lo llamo así, es el realismo capitalista, que es justamente la estética del capitalismo del siglo XXI, que son todas esas mega obras que uno las mira y dice, y ya se queda impresionado, etcétera, etcétera. Y lo que se plantea como alternativas al mercado, en particular en Uruguay, es la estatización del artista. Eso es terrible también, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando uno dice institucionalización, o es el Estado, o son emprendimientos públicos privados, o emprendimientos privados pero con apoyo estatal. Entonces, por ejemplo, puede llegar a entrar la agenda de lo políticamente correcto, que rinde mucho en esta época como parte de la estética justamente del capitalismo del siglo XXI, o determinadas preocupaciones que no necesariamente tienen que ver con las, ¿cómo decirlo?, con los intereses del artista. Es decir, a ver,
La gente en determinada época, los artistas, no es que hacían obras católicas porque les encantaba el catolicismo, sino porque justamente era la Iglesia Católica la que tenía el monopolio, el control, la censura, pero aparte que tenía el dinero para financiar las obras. Entonces, grandes artistas se dedicaban a hacer obras de cuño cristiano, de cuño sobre todo católico, porque bueno, tenían la empresa financiadora y ellos como parte, como vos bien dijiste, sobre todo la contrarreforma de una campaña publicitaria, ¿no? Claramente diseñada por esa institución. Bueno, en el mundo contemporáneo, lo que está pasando, inclusive que se quejan mucho los críticos de arte y curadores y demás, que está el nivel de subsunción de los artistas al mercado del arte, que ya ni siquiera su discurso cuenta, sino cuánto vale la obra. Es decir, a ese nivel estamos llegando. Y después tenemos esas manifestaciones artísticas fastuosas que son propias de la estética del capitalismo del siglo XXI y las alternativas que también son muy relativas porque el proceso de estatización o el proceso, sobre todo de institucionalización, porque puede ser estatal o privado, en la cual se le señala al artista una agenda de lo que tiene que hacer, es muy parecida a la situación que estaba cuando el artista, por ejemplo, dependía de la Iglesia Católica, que le decía hace esto, hace lo otro, y bueno, ahí tenía la libertad artística, estética tal vez, relativa también, pero la temática obviamente que estaba marcada. En este momento, y lo que sí llama mucho la atención es la falta de rebeldía de los artistas, ¿no? Que gente más obediente, los artistas del siglo XXI es impresionante. Con las excepciones del caso son gente muy obediente. Ahora, en esta época casi todo el mundo es muy obediente. Los pensadores del siglo XXI, los académicos, también son muy obedientes. Vos fíjate que en este momento vos podés escribir, no sé, el trabajo más maravilloso del planeta Tierra, pero importa dónde salió publicado, no el contenido de tu trabajo o qué cantidad de esos trabajos existe. Es una manera de domesticar, de eliminar inclusive el pensamiento y de llevarlo a otro código que es el proceso más claro de muerte del pensamiento, que es su institucionalización, ¿no? Y tampoco tenés muchas rebeldías al respecto en el campo intelectual, son espacios muy reducidos de rebeldía. Es decir, que los antiguos rebeldes que éramos los artistas y pensadores, da la impresión que en el siglo XXI somos, ¿cómo decirlo?, gente muy obediente, ¿no? En general, quiero decir. Por eso también que el pensamiento está un poco triste y el arte está un poco triste, porque digamos, lo que tienen que decir los seres humanos, lo que tenemos que decir los seres humanos, no necesariamente está vinculado a la obediencia y a la domesticación, ¿sí? Si tomamos en cuenta que al día de hoy, digamos, sigue siendo removedor todos los planteamientos de lo que fue la vanguardia del constructivismo ruso, por ejemplo, en la primera etapa, digamos, porque después el propio Lenin le empezó a dar la espalda y después de la muerte de Lenin, adiós. Incluso muchos terminaron, digamos, en los campos de educación, y en el caso de Meyerhold, que es el padre del teatro contemporáneo, lo terminaron matando. Amén. Recién en los años, después de mediados de los 50, se reivindica a toda la teoría de teatral de la biomecánica de Meyerhold, que es la base de Grotowski y de todo el teatro contemporáneo hasta el día de hoy. Pero bueno, lo que se da por un lado, digamos, que en Uruguay tenemos un eco vía Torres García de ese constructivismo, digamos, a través más que nada de los hermanos Pevsner, ¿no? Que de alguna manera habían tildado de formalista a esos constructivistas como el Lissitzky o bueno, la primera etapa del constructivismo ruso. Y por otro lado, en Estados Unidos es, digamos, donde se instala más que nada el Dada, que el Dada buscaba la destrucción del arte. Y bueno, y lo que vuelve con el posmodernismo es, por un lado, es todo eso, ¿no? Aunque, digamos, se cuestiona todos los conceptos de vanguardia, vuelve, digamos, esos neo-vanguardismos y es lo que impera ahora. Yo creo que esos movimientos sí eran bastante
digamos, poco obedientes, o en el caso de muchos artistas que sabemos en todos los campos que terminaron, digamos, siendo encarcelados o asesinados por su propia producción. Digo, ahora no creo que eso sea tan así, aunque debería, es la función, digamos, de alguna manera, de esa visión más utópica, ¿no? Por otro lado está la otra visión ultracapitalista y del gran mercado, de cómo insertarse en el gran mercado, cosa que generalmente pasa muy lejos de sociedades y de países como los nuestros, que estamos, aunque ahora ya no se usa más el criterio de centro y periferia, pero estamos bien en la periferia, aunque ya esté un poco de moda el criterio, no sé. Sí, ahora estábamos trabajando, por ejemplo, en antropología, toda la idea de montaje, ¿no? Que justamente viene de las vanguardias soviéticas y después también un poco del dadaísmo, también, en fin, todo ese viaje que fue una época muy linda del arte, muy creativa, y cómo se puede pensar o trasladar eso a montar escritura, pero ¿para qué es esto? Justamente para romper esa idea, que es muy ingenua en el campo de las ciencias sociales, que la escritura refleja la realidad. Entonces, en vez de abrir un libro, es como si abrieras un libro lleno de espejos, ¿no? Y es una idea es una metafísica tan extraña eso de que realmente existe el mundo tal cual yo lo veo, que bueno, el montaje y otras estrategias tienen la utilidad justamente de romper esa perspectiva tan ingenua, tan radicalmente ingenua de realidad. Ahora, justamente todos estos procesos que hablábamos de las vanguardias soviéticas, del dadaísmo y de otros sismos, los procesos se dan en general en situaciones de conflictividad política muy fuerte, de momentos efervescentes. Por ejemplo, en el periodo entre guerras en Europa, que se sabía que se venía la nube negra y de alguna manera eso también ayudó mucho a la creación de momentos artísticos increíbles. También habría que ver que esa idea tan peculiar de que tenemos ahora en el siglo XXI, de que el mundo futuro va a ser mejor inevitablemente, e inclusive de una idea de felicidad muy particular que está presente tal vez en todos nosotros, tal vez haga que ciertas conmociones artísticas no estén en el orden del día. También es cierto que hay mucha gente que está haciendo una cantidad de cosas muy lindas y muy interesantes y muy ricas, y que muchas veces son atravesadas por esos caminos de la institucionalización o del mercado extremo, y hay veces que quedan opacadas por cualquiera de esas dos situaciones, que lo que hacen es en parte eliminar la propia fantasía que el arte creó en relación a la autonomía del artista, pues en realidad el artista se vuelve autónomo cuando pierde todo tipo de cobertura y tiene que salir al mundo a ganarse la vida. Es decir, cuando se da el proceso de secularización en Occidente, ¿no? Y se constituye el mercado del arte. Entonces, en la situación que estamos ahora, tanto la institucionalización como las formas de mercantilización extrema, tanto en el caso del pensamiento artístico, de la producción artística, como del pensamiento de ideas escritas, del pensamiento académico, hace que sea muy dificultoso la producción de acontecimientos artísticos o de acontecimientos en el pensamiento, porque son máquinas reproductivistas. Entonces la reproducción lo que quiere es justamente la reproducción, y el acontecimiento es un momento no en el que se para la reproducción, pero por lo menos que la interpela un poco. Sí, y eso sí se está volviendo ahora cada vez más difícil por estos procesos o de institucionalización extrema, de agenda para el artista, como vos señalabas, ¿no? De introducción de una agenda de temas socialmente pertinentes. Eso no tiene nada que ver con el arte, ¿sí? O bien de la mercantilización extrema, en la cual también el artista tiene que ajustarse a las reglas de juego
del mercado del arte, pero en el pensamiento contemporáneo está pasando, es curioso porque están pasando algo cuestiones muy parecidas. El pensador se acomoda más o menos al canon de la época del mercado académico, del mercado de ideas, o si no, logra un resguardo en un proceso de institucionalización extrema que también anula el pensamiento. Pero yo creo que tanto el arte como el pensamiento en este momento tienen que ser colocados como espacios de resistencia y también como resistir, que es un poco, eso es lo que perdimos la idea, ¿no? De cómo resistir a esas situaciones que son violentas en cualquiera de los dos casos. O sea que también las formas de violencia, tanto del mercado como las de violencia institucional, para el artista o para el pensador, son tan naturalizadas, tan diarias, tan consensuadas, en las cuales la sociedad está tan de acuerdo con que se aplique esa violencia sobre ese tipo de gente rara, que tienen un nivel de consenso social en torno a la aplicación de esa violencia. Si no, no sería tan efectiva. Yo creo que el tema tanto en el pensamiento como en el arte en este momento es cómo resistir, ¿no? O cómo estamos resistiendo. Yo creo que no sé si es la pregunta, sino es que darse cuenta o registrar o inscribir cómo estamos resistiendo. Si es que estamos resistiendo, creo que sí. O algunos estamos resistiendo. No, creo que un poco con lo que planteaba Nicolás al principio, ¿no? Que, digamos, lo que nosotros recibimos de todas esas vanguardias y de todos esos intentos, digamos, de revolucionarios de las diferentes épocas, es a través de la escritura, y la escritura es posterior, es logocéntrica y, digamos, reafirma de algún modo ese discurso occidental. O sea, no tuvimos contacto directo más que con los productos que quedaron, que son las obras. O sea, generalmente, y es lo que pasa en Uruguay más dramáticamente, en el caso que planteábamos, con todo ese archivo de Spínola, por suerte no se dio, es que, digamos, todo el pensamiento o las cartas o las teorizaciones de los artistas es lo que se pierde. Lo que conserva la sociedad uruguaya son las obras. O sea, tenemos, por ejemplo, de Barradas, solo las cartas que Barradas intercambió con Torres García, digamos, pero toda la poesía ultraísta de Barradas y todo el pensamiento vanguardista de Barradas, que debe haber tenido muchas instancias de escritura, todo eso fue a la basura. O sea, y lo que está en el acervo nacional son las obras. Y con un montón de artistas y de pensadores pasa eso, ¿no? O sea, se conserva lo que publicó, pero no, digamos, el archivo, digamos, y acceder después a los archivos, ordenarlos o conseguir fondos para trabajar sobre eso es una tarea más que titánica. Digo, para el tema de la gente de la academia que se dedica a la investigación, yo los compadezco, porque solamente en la Biblioteca Nacional obtener un original, poder verlo y que después te hagan el archivo digital, podés estar meses, gastás zapatos y zapatos, porque no hay una estructura. Yo qué sé, uno va en Europa o en Estados Unidos a cualquier biblioteca, entras con la máquina de microfilm, apretás un botón y te sale la copia digital instantánea de lo que encontraste. Acá no es así. Y hay cosas que están empaquetadas y en determinados depósitos que no puedes acceder. Entonces es muy difícil y es un trabajo muy engorroso, yo creo. Pero creo que por ese lado de lo que plantea Rulfo, creo que es ahí, ¿no? Que nosotros tenemos, digamos, acceso a la obra, al objeto. Lo que el fetiche es el objeto y no el pensamiento. El pensamiento se perdió. Y bueno, si no, de alguna manera, se hacen esas tareas como de rescate antes de que muera la gente, de entrevistarla, de lograr, digamos, tener acceso a esos documentos, se termina perdiendo. Sí, yo en el proceso ese de captura nunca es total, en el sentido de que, a ver, se captura el pensamiento, sí, porque uno puede ver pensamiento muy, muy radical, muy crítico, que cae en manos de determinadas editoriales, traductores
circulación, o en el caso de las vanguardias o de otras experiencias, quedan en los museos y uno mira el mingitorio de Duchamp y bueno, ya todo el mundo lo mira y ya está, y dice, qué aburrido esto, otro más, o en fin, por eso, entonces pasa a ser algo canónico y demás, pero igual creo que a veces tanto el pensamiento como los procesos o las obras tienen tal intensidad que inclusive superan el proceso de institucionalización y de absorción por los diferentes sistemas culturales. Eso pasa en algunos casos y creo que también hay que pensarlo como forma de resistencia, ¿no? Es decir, cómo también pensar en ese plus que se puede colocar en el pensamiento o en los procesos artísticos a sabiendas de que inevitablemente van a ser institucionalizados. Ahora, cuidado, estamos en un mundo que la gente da la vida por ser institucionalizada, eso es muy importante. Los pensadores quieren ser institucionalizados, quieren sacarse los premios, publicar en los que se entienden las mejores revistas, los artistas también. Todo el mundo muera y cola por ser institucionalizado o ingresar a diferentes espacios del mercado, porque son subjetividades justamente muy pobres. Entonces, esa falta de grandeza del espíritu se manifiesta claramente en el servilismo tanto del pensamiento como del arte, en ya no evitar la institucionalización, sino devorar hacia esa idea de sistema que tenía Marcuse, ¿no? O cosas así, de anhelar que el sistema me devore. Yo creo que esa es un poco la cuestión que está pasando en el siglo XXI, que ya venía de las últimas décadas del siglo XX, y que también lo que coloca en discusión es la ética, no la ética superyoica, no la moralidad, porque el arte no tiene que tener ninguna moralidad, ni el pensamiento tampoco, sino la ética del sujeto, la ética del creador, del pensador, en relación a ese anhelo por ser devorado en un sistema que lo legitime. La gente ahora se cola, no hay casi, por eso digo, no hay casi formas de resistencia, o se ven como situaciones raras, excepcionales y singulares. Yo creo que eso es bien importante. Pasa que si yo tengo una mala idea y me la financia, pasa a ser buena. Es una alquimia interesantísima. Entonces una ve una cantidad de ideas disparatadas, financiada y te dicen, no, porque, no, pero eso podría ser cuestionable, ¿no? Pero, epa, acá está el financiamiento, esta es la agencia. Sí, pero eso no tiene nada que ver, estamos hablando de ideas. Entonces, en general, ahora la gente no intercambia ideas, sino dice, no, ojo que fulano estudió en tal lado, o publicó en tal lado, pero a ver, más allá de todas las charreteras y los galardones y demás, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Qué es lo que dice la obra? ¿Qué es lo que dice ese proceso artístico? Entonces, esa capacidad hermenéutica ante el proceso de institucionalización y legitimación digamos, de los reproductores es la que queda más dañada. Hace poco me pasó un caso así, no lo voy a comentar, pero es muy gracioso que ante cualquier cuestionamiento aparecen todas las charreteras, los galardones, y en realidad tal vez lo que se está investigando o procesando no se está manifestando de la manera más adecuada, pero enseguida surge el discurso de legitimación, no el discurso del intercambio de ideas, con lo que se visibiliza de manera muy perversa que el tema profundo del proceso artístico y del proceso y del proceso del pensar contemporáneo tiene mucho más que ver con las relaciones de poder que se establecen que con la construcción de ideas, de sentido, de imágenes, de arte, de pensamiento en general. Yo creo que ahora eso es mucho más visible, antes siempre fue así, pero ahora creo que es absolutamente, inclusive pornográficamente visible, porque no están en juego el pensamiento y tampoco están muy en juego los procesos artísticos interpelantes, ¿sí? Lo que creo que sí hay un gran deseo de ser comido por esa máquina, ¿no? Que yo creo que es un momento de transición también, que están empezando a surgir otras maneras de pensar, otras maneras de hacer arte, otras maneras de construir, y que estamos viviendo la letanía o las últimas maneras de pensar institucionalizadas del siglo XX, porque pese a que estamos en el 2017, seguimos viviendo en algún sentido en el siglo XX todavía, ¿no? Que esperemos que se termine rápido, porque como bien decía Hobsbawm, es el siglo corto y cruel, ¿no? Y que si bien genera una cantidad de cuestiones muy interesantes, también una cantidad de muertes, ¿no?
¿Cerramos? Bueno, muchas gracias por haber venido y creo que hay como un montón de material para seguirlo, ¿no? Esto no se termina nunca. Muchas gracias, Guibu.